amor no recuerda todo mi pecado, lanzados al mar no los quiere contar. Él siente, omnisciente, olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, faltas son muchas, su gracia es mayor. Buenas noches a todos mis hermanos, qué bendiciones poder nuevamente estar aquí para estudiar la palabra del Señor. Qué bueno es nuestro Dios, proveyéndonos del tiempo, proveyéndonos de todos los recursos que necesitamos para poder estudiar su palabra y para poder entrar en ella. Bueno, como siempre y como es costumbre, pues vamos a orar y vamos a presentar este tiempo delante del Señor. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia, por tu bondad, por tus bendiciones. Gracias por darnos este tiempo para estudiar tu palabra, para poder sumergirnos en el consejo de la Escritura, para ser advertidos sobre el tiempo que nosotros vivimos, para ser animados en cuanto a este tiempo, a pesar de las vicisitudes, a pesar de el gran ataque que pudiéramos padecer nosotros como creyentes. Gracias porque tu palabra esta noche nos trae aliento, esta noche trae vigor a nuestras vidas, fortalece nuestra esperanza. Gracias, mi Señor, porque podemos estar seguros que en nuestro caminar tú nos acompañas.
Gracias porque nosotros podemos estar seguros en aquella doctrina, la perseverancia de los santos. Gracias porque podemos estar seguros de la preservación que viene de tu mano para todos nosotros. Ponemos en tus manos este tiempo, te pedimos que por favor nos ayudes y que podamos esta noche con alegría, con sencillez y con tranquilidad en el corazón comunicarnos tus verdades. Llevamos nuestra oración al trono de la gracia en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues voy a invitarles a que abramos entonces nuestras Biblias, Apocalipsis capítulo 13. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante, vamos a leer todo el texto, ¿listo? Dice la palabra del Señor así: El dragón se paró sobre la arena del mar, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. El dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? A la bestia se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca con blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, que oiga. Si alguien es destinado a la cautividad va. Si alguien ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, y hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Además engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara y diera muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, la cual es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre y su número es 666. Bueno, es un pasaje muy, muy interesante, ¿cierto? Apocalipsis 13 nos ha mostrado a Satanás parado sobre la arena del mar. Y como ya dijimos, está allí para llamar ahora como a sus secuaces. Y este capítulo narra una realidad histórica, política, y la realidad histórica religiosa de 2 bestias. Aquellas que le van a servir para hacer lo que él ha diseñado contra la iglesia. Y como ya hemos hablado mucho de esta parte, es un plan macabro. La primera bestia, como vimos, es una mezcla de las bestias que nosotros leemos en Daniel.
y representa en sí misma todos los reinos, sistemas seculares que han existido desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida. Ese Estado autoriza a todos sus aliados políticos, económicos y, como lo estamos viendo también, religiosos, y los utiliza como unos agentes para perseguir a la iglesia, para engañar también a los impíos, y que todos ellos buscarán siempre oprimir y perseguir al pueblo del Señor, ¿no? A partir del verso 11, como ya hemos visto, Juan va a ver entonces esta segunda bestia a la que ya nos hemos referido. Y lo que se nos va a mostrar en estos versos siguientes será lo mismo que vimos en la primera bestia, como lo dijimos. Y recordemos que allí hablamos como de una parodia que Satanás hace de Cristo, de su obra, de su persona. Hace como una parodia de la Trinidad, ¿no? Algunas personas quizás no están de acuerdo cuando se habla en esos términos de una Trinidad impía, pero hago la claridad, no es que yo crea que que el texto en realidad nos deja ver una Trinidad impía. Hago la claridad y eso lo he resaltado todo el tiempo. Es más bien como una parodia que está haciendo Satanás sobre la divinidad. Y les propuse un pequeño bosquejo que básicamente es el mismo bosquejo que vimos en la primera parte. Debemos ver que el texto nos comunica la identidad de la bestia, la actividad de esa bestia en este mundo, la respuesta que Dios espera de los creyentes con respecto a ese ser satánico, con respecto a esa bestia. Y ya vimos la identidad de la bestia que subía de la tierra, ¿verdad? ¿Quién es entonces esa bestia que subió de la tierra? Espero que usted haya dicho, esa bestia no es más que un falso profeta. Y hago la claridad aquí, eso lo dije ya hace 8 días. Es un sistema religioso falso. Cuidado con esto. Por lo que nosotros estamos leyendo en el texto, mis hermanos, no representa a un líder en especial. Algunos piensan, por ejemplo, leyendo estos textos, han dicho que es el Papa. Nosotros no podemos llegar a esas conclusiones. Algunos piensan que es un profeta falso X o X que vino de tal o de tal lugar. Bueno, eso no pertenece a una sana interpretación del texto, ¿no? Lo que sí podemos decir más bien es que es un sistema de tergiversación de la verdad, más bien es antagónico a la verdad. Esta bestia es la que inspiró a todos los falsos profetas del Antiguo Testamento para que predicaran engaño, para que predicaran mentira al pueblo de Dios. Es la que ha inspirado siempre a todos los profetas paganos para engañar al mundo, para que se inclinen a una adoración a los ídolos. Es la que inspiró a todos los profetas y falsos maestros que estaban enfrentando estas iglesias en Asia Menor en este contexto de Juan aquí en el primer siglo. Ellos querían engañar a los creyentes de estas iglesias para que ellos se comprometieran con el imperio que estaba de turno, con el imperio romano, para que ellos llegaran a comprometerse con el mundo. Hace 8 días les leía una frase de un autor que dice lo siguiente, como para resumir esta idea. La bestia que subió del mar, es el poder político secular, mientras que la bestia que sube de la tierra es la institución religiosa que promueve la adoración de la bestia. Entonces, algo para resaltar es que estas dos bestias están bajo las órdenes del dragón. Y eso era precisamente todo lo que los hermanos veían y todo lo que estaba sucediendo en este primer siglo. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la actividad de la bestia? ¿Cuál es su fin? Y este es el segundo punto pues propuesto como para nuestro estudio, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros vamos a leer de los versos 12 al 17. La segunda bestia se identifica y ejerce la autoridad de la primera bestia. Y eso se enfatiza al decir que ejerce toda la autoridad
de la primera bestia en su presencia, como lo vamos a leer. Así que la segunda bestia usa la autoridad de la primera bestia con el propósito de hacer que la tierra, que todos los que habiten en ella adoren a esa primera bestia. Y como lo vamos a leer, se va a decir algo especial ahí de ella, y es cuya herida mortal fue sanada. Así que quiero que leamos juntos el verso 12 y vamos a detenernos ahí esta noche. Note que el verso dice, bueno, vamos a leer 11 y 12 para tener algo de contexto. Vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Verso 12, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Muy bien, la bestia del mar ha recibido una autoridad delegada, como ya lo estudiamos. Esa bestia la comparte esa autoridad ahora con esta bestia que sube de la tierra. ¿Para qué? Para gobernar en su nombre, pues sobre la tierra. Mire lo que dice el verso 2. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso y su boca como la de un león. El dragón le dio su poder, su trono, note, y gran autoridad. Y nuevamente en el verso 12 vamos a detenernos sobre esas proposiciones que están ahí. Note que dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia. La primera bestia demuestra su poder, ¿no? Ahora, note que la segunda bestia ostenta una propaganda. Y aunque esta segunda bestia ejecuta tareas cumpliendo propósitos en favor de la primera bestia, nunca debería subestimarse esta segunda, porque noten que disfruta de la misma supremacía de la primera bestia y en pos en ese interés pues trabaja. Y así como la primera bestia recibió autoridad del dragón, esta bestia toma su autoridad de la primera bestia. Y nosotros deberíamos notar aquí algo especial, porque vuelvo a decir, como que la parodia en todo ese actuar de Satanás sigue mostrándose y sigue siendo evidente todo el tiempo. Miren, mis hermanos, así como los profetas de Dios estaban delante de la presencia de Dios, asimismo esta bestia hacía todas estas cosas, note, en presencia de la primera bestia. Estas dos fuerzas, digámoslo sea, anticristianas, están en su esfuerzo por derrocar el gobierno de Cristo. Esa poderosa combinación de pensamiento y de autoridad religiosa gobierna sobre la faz de la tierra, controla las mentes, controla los cuerpos de innumerables millones de personas. Eso nosotros lo vemos actuando todo el tiempo. Había alguien con quien en estos días tenía que hacer un trabajo y entonces él me propuso y me dijo, veámonos el domingo para que se pueda hacer esto. Le dije, no, el domingo no puedo, estoy comprometido. Y ahí en la charla entonces le dije, nosotros somos cristianos, así que el domingo no es utilizado para esas labores. Entonces él me dice, eso eso más bien sálgase de esa religión y pásese a mi religión. Bueno, no les voy a alargar la charla que tuvimos ahí, pero se dan cuenta cómo funciona en la práctica, en el mundo normalmente. Es una fuerza muy, muy poderosa que está ahí. Ahí ve uno en acción la segunda bestia todo el tiempo. Ahora, es muy interesante que de esta bestia también se diga y se nombre eso de autoridad con relación a ella, ¿no?
autoridad. Entonces implica que esa bestia terrestre comparte el poder, comparte ese trono de Satanás, que Satanás ha puesto más bien a su disposición. Mire cómo todo el texto nos lo ha venido diciendo y nos lo ha venido recalcando todo el tiempo. Veamos el verso 2. Bueno, ya lo leí. Bueno, vamos a leer verso 2. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso y su boca como la de un león. El dragón le dio su poder, su trono, note, y gran autoridad. Ahora, verso 4. Adorarán al dragón porque había dado, nótelo, autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo, bueno, verso 7. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así que así en la presencia misma de la primera bestia, dispone de fuerzas terribles para atacar y derrotar a los seguidores de Cristo. Entonces esa segunda bestia tiene una aparente autoridad en ejercicio o en cumplimiento de la autoridad delegada que se le dio a la primera bestia. ¿Sí lo notan? Es decir, y esto hay que seguirlo recalcando todo el tiempo, es un sistema religioso falso, apóstata, engañoso. Note que no tiene autoridad en sí mismo, más bien es subordinada a esa primera bestia, o sea, podríamos decir, a ese primer sistema político. Y a ese se acomoda de acuerdo, y más bien todo este sistema religioso falso, se acomoda de acuerdo al sistema de turno para cumplir sus propios intereses. Así que cuando nosotros hablamos de esa primera bestia y dijimos, mire cómo ha estado en toda la historia, también tenemos que decir de esta segunda bestia, como ese sistema religioso, mírenlo cómo ha estado operando en toda la historia. Ahora, mis hermanos, noten cómo todo esto sigue un hilo del cual nosotros hemos venido hablando todo el tiempo de Apocalipsis. ¿Se dan cuenta ustedes cuando nosotros llegamos a interpretar este texto, cómo las cosas cambian totalmente? Hay algunas personas que al interpretar la bestia, el dragón, la segunda bestia y hablar del dragón, de la bestia, el falso profeta, están esperando a un futuro a ciertas personas que van a ser como los líderes mundiales pero eso es perder de vista cómo este sistema satánico ha estado operando todo el tiempo en todas partes. Entonces debemos resaltar que las dos bestias están bajo, digámoslo así, bajo el cuidado del dragón para cumplir con sus fines. Ahora, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace esta bestia? Bueno, vamos a darnos cuenta por el texto que son dos cosas básicamente. Primero, llevar a todos los moradores de la tierra a que adoren a esa primera bestia. Y segundo, como el texto nos lo va a mostrar más adelante, perseguir a los cristianos. Entonces mire cómo el texto nos lo dice. Dice, y hace, Apocalipsis 13, ¿no? Y hace que la tierra y quienes moran en ella adoren a la primera bestia. La autoridad que recibirá será utilizada para algo muy especial. ¿Lo notan ustedes? Inducir a los moradores de la tierra a una adoración idolátrica. ¿Y hacia dónde va dirigida esa oración? Bueno, está dirigida hacia el dragón. Y es interesante recordar, creo que había hecho este apunte en algún momento. Recuerdan ustedes que los emperadores romanos en tiempo de Juan, por ejemplo,
exigían para ellos mismos un carácter divino y por tanto entonces ellos exigían que debían ser adorados como dioses. Así que note que es una entidad que ha estado siempre presente. O sea, los antecesores de aquellos emperadores también estaban pidiendo lo mismo, como todos los que han estado después de ello han estado pidiendo lo mismo. Y se manifiesta en ese acto de iniquidad. Y hacen que la tierra y quienes moran en ella adoren a la bestia. Todo lo que hay en la faz de la tierra tiene que servir al interés del dragón. Note en la primera bestia todas las instituciones de comunicación, todos los recursos de gobiernos y administraciones, todos los recursos educativos, todo el comercio, toda la industria, deben estar a su servicio. Y noten entonces lo que pasa con esta segunda bestia, y por esa razón ese falso profeta, como portavoz del dragón, debe controlar y debe gobernar la mente humana utilizando todo ese sistema de pensamiento y ese sistema religioso. Algunos podrían pensar, bueno, yo estoy libre porque no pertenezco a ningún sistema religioso. Bueno, tiene que ver con ese sistema de pensamiento y de creencia, mi hermano. Alguien que aún pudiera declarar que es ateo, cosa que nosotros no creemos que diga la Biblia. O sea, no hay ningún ateo. Pero aún alguien que quisiera pensar que está alejado de cualquier sistema religioso, en realidad han implantado su propia religión y su propia vía de pensamiento y su propia vía de creencia. Así que esto se puede lograr solo cuando los seres humanos se apartan de sus anteriores lealtades y adoran a la bestia. Aquel que no adore a Dios terminará adorando a la bestia, aunque piense que no lo está haciendo. El acto de adorar en toda la provincia de Asia significaba reconocer al emperador de turno, al emperador romano, como un señor y como un dios. Cuando los cristianos, por ejemplo, entraban a un templo pagano, compartían comidas ofrecidas a un ídolo, participaban de hecho en un culto a los demonios. Eso nos lo dice Corintios. Quiero que veamos ese texto, mire. 1 Corintios 10:20. Como el texto no lo va a ilustrar, ¿cómo no lo va a decir? Éxodo 10, Éxodo, ¿por qué dije Éxodo? 1 Corintios 10, 20 y 21. No, sino que digo que los gentiles lo sacrifican a los ídolos y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Se dan cuenta cómo lo ilustra el apóstol Pablo? La cantidad de personas que a lo largo de los siglos se han apartado de Cristo para seguir a su ídolo es una prueba concluyente, hermano, de la obra nefasta de la segunda bestia. Satanás quiere que todos lo adoren y lo que está persiguiendo es que de esa manera todo el mundo reemplace la adoración de Cristo. Notemos entonces que la primera actividad de esta bestia es, según este verso 12, hacer que la tierra, hacer que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Esa es la primera actividad. Y esta descripción de los moradores de la tierra, como ya hemos dicho antes, pero si de pronto alguno olvida, es un término técnico en Apocalipsis para referirse a los incrédulos. Mis hermanos, graben por favor esto en su mente y en su corazón. Los incrédulos, son ellos solamente los que terminarán adorando a la bestia
a la primera bestia, porque son ellos, como ya nosotros leemos en el verso 8, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Mire, a diferencia de ellos, los creyentes estamos protegidos. Estamos protegidos por el Señor por causa de la muerte y por causa de su resurrección. Los creyentes no van a adorar a la bestia. Mis hermanos, los creyentes no van a terminar apostatando. Ellos no van a cometer esa blasfemia, ellos no van a cometer ese sacrilegio. Ellos tienen al Espíritu Santo. Y si tienen al Espíritu Santo, entonces podemos decir que ellos tienen al Espíritu de sabiduría y ellos no van a adorar a la bestia. ¿De acuerdo? Espero que eso vaya quedando ahí en nuestro corazón, en nuestra mente y vayamos afirmando esa verdad. Se dan cuenta lo importante de nosotros hacer un ejercicio tranquilo sobre la Escritura en cuanto a esto. Realmente la adoración al anticristo, inducida, conducida por el falso profeta, será en última instancia una adoración a Satanás. Ahora, alguno dice, uy, metí un término ahí raro. Yo dije realmente la adoración al anticristo, porque todo este sistema es un sistema anticristo. El dragón, la primera bestia, esta segunda bestia, todo eso conforma ese anticristo. Es una adoración vuelvo a decir, a Satanás mismo, que respalda, que organiza, que promueve el sistema de iniquidad que ha sido establecido en el mundo. Insisto en esto, que siempre ha estado presente. ¿Qué más dice el texto? Esto es bien interesante porque la otra frase que encontramos en el texto dice, en Apocalipsis 13, ¿no? Dice, cuya herida mortal fue sanada. Y junto con las palabras del verso 14 o la cláusula del verso 14, estas palabras son una parodia del sufrimiento, muerte y resurrección de Jesús. Note lo que dice el verso 14. Dice, además se engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Satanás trata de imitar a Cristo con una apariencia de heridas mortales y una recuperación ahí subsiguiente, ¿no? Ahora, con todo esto que estamos hablando podemos preguntarnos, entonces todo esto se trata de la plenitud de autoridad en todas las áreas del gobierno de Satanás. Pues no, se trata de un ejercicio de autoridad plena y total sobre las áreas de responsabilidad en que será puesto. Miren, esa autoridad le permitirá actuar, cumplir y ejercer sus funciones, vuelvo a decir, en esa parodia de una Trinidad impía de maldad, que en imitación de la Trinidad Satanás establecerá en la tierra. Satanás delegará entonces en el falso profeta lo que tenga que ver con algunos de los objetivos para ese tiempo, para ese momento. El ejercicio de autoridad lo ejercerá, insisto, en presencia de la primera bestia, lo que supone la plena identidad de ambos impíos en las funciones de un engaño diabólico que ejercerá sobre la tierra. Así que va a ser como esta unión de fuerzas para provocar una adoración a Satanás. Como ya hemos considerado, la primera bestia ejercerá un gobierno o ejercerá el poder civil más bien en el gobierno
dictatorial del imperio presente todo el tiempo, en el gobierno que esté de turno. Y la segunda bestia, el falso profeta ejercerá el poder religioso sobre la tierra. Entonces note cómo se van uniendo todos esos poderes. Y la misión de la segunda bestia tiene que ver con orientar, con impulsar la adoración a Satanás. ¿Quiénes lo adorarán? El texto lo ha dicho, los moradores de la tierra. El milagro de la sanidad de la herida mortal le servirá a cabo, o le servirá más bien para llevar a cabo su propósito diabólico. El desafío a Dios generalizado y manifestado entre los hombres será institucionalizado como objetivo del gobierno establecido en la tierra. Ese que ha sido puesto por Satanás en mano de la bestia. Dios ha establecido algo y lo ha comunicado en su ley. Quiero que veamos algo. Mire, Deuteronomio 6, verso 3. Lo que el Señor ha establecido desde el principio. Mire, escucha pues, oh Israel, note, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera, en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de los padres, te ha prometido. Ahora, si ustedes leen el primer verso, dice, estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe para que los cumplan en la tierra que van a poseer. Mis hermanos, en el reinado de la bestia, las leyes políticas y religiosas establecerán el temor, el servicio y la adoración que solo deben ir dirigidas a Dios, que corresponden solo al Señor. Eso es bien interesante cómo Satanás está obrando en este momento. Mire, Satanás procurará o procura más bien todo el tiempo con todo este mover. Procura resarcirse entonces de la derrota en la tentación del Señor. ¿Recuerdan ustedes todo lo que pasó allí? Vamos a leerlo. Mateo 4, verso 10. Mire lo que dice. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Bueno, le invito a que ustedes pues lo lea con más calma, pero es una historia, es un texto que todos nosotros conocemos. La tercera tentación estuvo rodeada de una dimensión de ofensa a Dios que exige la reprensión del tentador. El rechazo, note que es total y contundente. Cristo ordena al diablo que se retire mediante una cláusula de mandato. Para los que les gusta todo esto, un verbo presente, un imperativo. Vete, Satanás. Así que Jesús apeló a la Escritura fundamentando el mandato que establece para ese tentador. Esa insinuación diabólica no podía ser aceptada bajo ningún concepto porque solo Dios merece y debe ser obedecido. Quien tiene derecho a ser obedecido, tiene derecho a ser adorado. Y el Señor volvió a apelar a la palabra para ordenar a Satanás que abandonase entonces ese campo de la tentación. Y sus palabras pueden ser, otra vez, las palabras que Moisés nos dejó en Deuteronomio. Vimos Deuteronomio 6, ¿cierto? Volvamos allá. Deuteronomio 6. Mira lo que dice el verso 13.
Temerás solo al Señor tu Dios, y a Él adorarás, y jurarás por su nombre. Veamos otro texto aquí mismo en Deuteronomio. Deuteronomio 10, verso 20. Temerás al Señor tu Dios, le servirás, te allegarás a Él, y solo en su nombre jurarás. Mis hermanos, servir es un acto de adoración. Por lo tanto, solo puede servirse acatando sin reservas la voluntad de Dios. Debemos acatar a ellos si nosotros verdaderamente queremos rendir la adoración correcta. Jesús afirmó delante del tentador que, mire, sabe que es inútil que usted persista en el camino de la tentación, porque Jesús como hombre está dispuesto solo a hacer lo que su Padre quería que él hiciese. Mire el testimonio que tenemos en Juan. Vamos a leer dos textos aquí de Juan. Juan 5, verso 30. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y ahí mismo en Juan 6:38, una hojita adelante dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Noten entonces que Jesús está diciendo esto, no hay una oferta alguna que me haga cambiar de pensamiento. Nada podría haber de importancia que sustituyese su lealtad y su obediencia al Padre. Cualquier intento diabólico en esa dirección estaba destinado al fracaso. Y con voz de autoridad Jesús alejó de sí al tentador, llamándolo por su nombre, Satanás. Y ahí está descubriendo también su perversidad al pretender ser obedecido, al pretender ser adorado como Dios. Solo el Señor Dios, solo el Señor Creador, hacedor de todas las cosas, mis hermanos, debe ser adorado y servido como expresamente Él mismo estableció en su palabra. Satanás considera en los días de la bestia que ha llegado el momento de recibir lo que antes quizás le había sido negado. Que las personas dejen de adorar al verdadero Dios para adorar a la bestia. Y vuelvo a decir, con ello van a estar adorando al mismo diablo. Hoy las personas parece que no entienden esto, mi hermano. Hoy sabe que las personas toman en menos su adoración, casi que no se piensa en ello, casi que no se medita en ello. Algunas personas se creen como diríamos, como que ellos no se ven influenciados por ninguna religión, por ningún pensamiento. A veces hay algunas personas que piensan que ellos son inmunes ante cualquier pensamiento religioso, y algunos se jactan de ello, ¿no? Este tiempo, muchos dicen, yo no soy esclavo de una religión, yo no soy esclavo de un sistema religioso. Pero aún aquellos que piensan que no son esclavos de un sistema religioso, sí lo están siendo. A ver, ¿y por qué usted dice que no? Bueno, porque yo tengo mi propio pensamiento en cuanto a esto, porque yo tengo mi propia dirección en cuanto a esto. Y si nosotros averiguamos un poquito, bueno, ¿y qué es lo que piensa y de dónde ha venido usted influido? Entonces están influidos por, no sé,
filósofos, por personas de cátedra, por un pensamiento, por una religión que termina adorando, que está adorando al hombre, que adora su habilidad, que adora su pensamiento, que está adorando ¿a quién? A Satanás. No hay adoradores en campo neutral. Están en dirección de la adoración, mis hermanos. O se adora a Dios o se adora a la bestia. No hay un campo neutral. Es más, no hay un tercer campo. O se va a adorar al Dios verdadero, como el Señor ha dicho, o se va a terminar adorando a la bestia, de alguna forma, con unas múltiples facetas. Y esa es la gran ventaja, o esa es la gran, ¿cómo lo decimos? Esa es la forma que tiene Satanás para inclinar el corazón del hombre a la adoración. Y lo hace de una manera tan sutil. Recuerde que hace 8 días leíamos este texto y decíamos: vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, ¿recuerdan? Y hablaba como un dragón. O sea, de una forma tan inocente le presenta al hombre su adoración. De una forma tan sutil, de una forma como tan bella, como un cordero, ¿ya? Que no representa mayor peligro. Y inclina al hombre a esa adoración de una manera así como tan bien presentada y tan inocente. Pero, ¿estarán adorando a quién? A la bestia. El texto dice, y hablaba como dragón. Es importante que nosotros le pongamos mucha atención a este aspecto, mis hermanos. Es muy importante que nosotros veamos que esto está funcionando hoy. Algo adora el hombre. Algo terminará adorando el hombre. Y si no es a Dios, vístalo de lo que quiera, pero terminará adorando a la bestia. La gran esperanza para el creyente es la que les hablaba hace un momento. El creyente nunca podrá adorar a la bestia. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu del Señor reposa en el creyente. Porque el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de verdad, reposa en el creyente. Nuestra unión con Cristo hace que todo este aspecto de nuestra adoración al Señor vaya dirigido correctamente, guiado por el Espíritu del Señor. Esto es una gran esperanza, mis hermanos. Hay algunas personas que creen que el creyente va a poder terminar apostatando de su fe. Hay algunas personas que creen que el verdadero creyente pudiera caer de su salvación, pero eso no puede ocurrir, eso no va a ocurrir. Esto debería ser un motivo de alabanza, de adoración, de alegría, de seguridad para el creyente. Estamos seguros en su mano. Muy bien, mis hermanos, yo creo que podemos dejarla aquí por el día de hoy. Que el Señor nos ayude y que la verdad de su palabra fortalezca nuestra esperanza, fortalezca nuestro corazón en medio de un mundo como el que estamos viviendo, en medio de un mundo tan difícil cuando lo vemos en su adoración. Bueno, es que podríamos hablar muchas cosas, pero ya se me acabó el tiempo. Pero como cuando nosotros, como cuando el creyente se ve golpeado, como cuando el creyente ve que que a su alrededor hay una adoración a Satanás en todo lo que hace, y cómo el creyente debería reaccionar ante todo eso. Bueno, más adelante el Señor nos lo va a comunicar también a través del apóstol Juan. Oremos, mis hermanos. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias por
tu verdad esta noche, que impacta nuestro corazón, que impacta nuestra mente. Entendemos hoy que nosotros hemos sido llamados a libertad, entendemos hoy que hemos sido llamados a una verdadera adoración, la cual podemos presentar a ti tranquilamente por la obra de tu Espíritu hecha en nosotros. Te damos muchas gracias. Gracias porque aunque hoy vemos a nuestro alrededor a un mundo sumergido en una falsa adoración, entregados a sus gustos, entregados a Satanás, hoy podemos estar seguros que nosotros como creyentes caminamos tomados de tu mano y hoy podemos decir que somos capacitados por la obra de tu Espíritu para rendir una adoración verdadera al Dios verdadero. Ayúdanos, Señor, para que nuestros sentidos estén afinados. Ayúdanos para que nosotros podamos estar despiertos ante todas estas verdades, para que nuestros sentidos sean agudizados en cuanto a estas verdades, que nuestros corazones, que nuestras vidas puedan verse movidas al amor por el prójimo, a predicar el Evangelio. Ayúdanos a vivir en un medio tan idólatra como en el que vivimos, en un mundo tan entregado a sus gustos y tan entregados a una adoración pagana como en el que nosotros vivimos. Ayúdanos a ser luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos, Señor, para que con verdad y misericordia la palabra está puesta en nuestra boca todo el tiempo. Ayúdanos para hablar del Evangelio y que al compartir el Evangelio, Señor, muchos sean atraídos a la verdad y a la verdadera adoración hacia ti. Gracias por tu palabra esta noche. Gracias por tu Espíritu que nos guía a toda verdad. Llevamos a ti nuestras oraciones en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, gracias por su compañía, gracias por siempre estar tan pendientes. Esperamos que todo este esfuerzo pueda traer gran bendición a nuestra vida y en nuestro corazón mientras estudiamos la palabra. Les animamos a que siempre sigan apartando su tiempo. Llega el día jueves y ustedes dicen, el jueves tenemos estudio bíblico. Bueno, anuncios rápidamente. Domingo, 7:30, 9 de la mañana. Un anuncio muy especial que estamos resaltando por estos días. Recuerden nuestra reunión de parejas, la que tendremos el día 15 de noviembre. Ya tenemos una buena cantidad de parejas, así que por favor usted no se vaya a quedar, acérquese a cualquiera de nosotros, inscríbase. Y yo creería que ya la próxima semana vamos como finiquitando el grupo y daremos todas las instrucciones logísticas que vamos a necesitar para ello. Así que, bueno, quiero dejarles eso ahí en su corazón. El Señor les bendiga, mis hermanos, que tengan una feliz noche, que descansen, preparen su tiempo para que podamos vernos y compartir del Señor y adorar juntos en el día del Señor. Que tengan una feliz noche y bendiciones a todos.